Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de uno de mis autores de juegos de rol favoritos. Sí, no vamos a hablar de Montecook. Vamos a hablar de Kevin Crawford y uno de sus últimos juegos que es el Worlds Without Number. Que Kevin Crawford quizás a lo mejor os suene por otro juego que se parece un poco con respecto al nombre, que es el Stars Without Number, que le hemos tocado en este canal dos veces ya. Hemos tocado las dos ediciones. Y para la gente que no lo conozca, el Star Wars Number es un juego de ciencia ficción con mecánicas USR, ya sabéis, tiene clases de personaje, tiene niveles, pero que tiene una vocación muy clara de intentar hacer que te hagas el juego tú mismo, que hagas tú lo que quieras con la ambientación. Y de hecho tiene muchísimas mecánicas y muchísimas herramientas para que tú te puedas crear tu propia ambientación, tus propias aventuras. Y es un poco de lo que van todos sus juegos realmente. Hemos tratado ya algunos juegos en este canal también. Cosas como por ejemplo el Scarlet Heroes, que era otro enfoque. Tenemos cosas como por ejemplo también el Silent Legends, donde hacía lo mismo con los mitos de Tulu. Y aquí tenemos su enfoque para mundos de fantasía. Tenemos para Worlds Without Number, para mundos innumerables. Y en cuanto a mecánica, aquí, a ver, tenemos algunas sorpresas porque siempre, incluso aunque sea unas mecánicas que recuerdan al USR, tiene algunas cosas que son un poquito distintas. Para que no tengáis que mirar cosas que hicieron en el Stars Without Number, segunda edición, tiene una resolución de mecánicas en cuanto a lo que son habilidades que recuerda bastante a Traveler, ya que son dos dados de 6 más bonificador. Normalmente vas contra una dificultad, la dificultad base es 8, sí, es como ratas en las paredes, últimamente todo es como ratas en las paredes. Y además de esto, tenemos, no solamente tiene esto, tiene también ventajas que se pueden adquirir. De hecho, hay muy pocas clases de personaje básicas. Tenemos el experto, tenemos el mago, tenemos el guerrero. También tenemos toda una serie de mezclas que podemos hacer entre esas clases y algunas clases especiales que pueden ser incluso diseñadas por nosotros, porque ya me estoy adelantando un poco, pero es un poco la vocación que también tiene este juego. La vocación que tiene este juego es que no solamente utilices este juego, sino que además lo transformes en lo que tú quieras. Y lo que es la creación de personajes y las reglas, realmente tampoco es que ocupen una barbaridad. De hecho, si nos ponemos con lo que sería las reglas, incluyendo el sistema de magia y sistemas alternativos de magia, sería esta parte del libro. Solamente esta parte del libro. Todo el otro corpus, todo lo que estáis viendo, más allá de esto, o sea, prácticamente casi todo el libro, una cantidad ingente, es para que son ambientación y mecánicas para ir creando cosas dentro de la ambientación. De hecho, incluso el propio sistema de magia ya te indica de que es además un sistema de magia mutable. Tiene creación de objetos mágicos, modificación de objetos mágicos, creación de conjuros, un combate que realmente es, a ver, no os voy a mentir, es bastante simple. Es bastante simple, pero tiene algunas complejidades como ataques de ejecución, como distintas maniobras, cosas que normalmente no se suele ver en un USR al uso, pero que aquí ya más o menos se nota que ya hay una cierta madurez en cuanto al propio sistema. No solamente tenemos esto, de hecho la hoja de personaje además, por cierto, es bastante clásica, utiliza las características de toda la vida. Lo que son los bonificadores, son bonificadores que yo diría que son más hacia tirando a Traveler, principalmente porque vamos a tener un +1, máximo +2 de modificador en alguna característica, a pesar de que son las de siempre, que son fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma. Tenemos puntos de golpe, aunque la mecánica de puntos de golpe aquí es distinta, principalmente porque a pesar de que se tiran, siempre que subes vuelves a tirar todos los puntos de golpe, principalmente para ver si creces. Incluso aunque sacaras por debajo de lo que tenías originalmente, siempre por lo menos subes uno. A mí es un sistema que mmm, me gusta. Me gusta principalmente porque se nota una evolución. A ver, no te da el máximo, te da una cierta evolución. La verdad es que es un sistema de combate. El sistema de combate es directamente, literalmente, un poco tirando hacia lo mortal, a pesar de que no te mueras necesariamente cuando llegas a hacer a puntos de golpe, pero puede ser que suceda. Principalmente porque tiene una mecánica de estrés con el tema del daño.
principalmente que casi todas las armas tienen un mínimo de daño que te pueden hacer dependiendo de la armadura contra la que vayan. Por ejemplo, un arma puede tener, por ejemplo, estrés 5/15. Eso significa que si tienes una CA, por cierto, las CAs van hacia arriba, las categorías de armadura. Si tienes una categoría de armadura de 15 o menos, el mínimo de daño que te va a hacer un arma, ese arma en concreto, por lo menos sería 5. Normalmente cuando es 5 ya es que el tope del arma ya suelen ser unos 10, 12 puntos de daño. Teniendo en cuenta que aquí se tiran dados de 8 para puntos de golpe, dados de 10 como mucho, os podéis hacer una idea un poquito de la letalidad que puede haber. Incluso pueden haber ataques de ejecución, rollo francotirador, que vayan contra una tirada de salvación y que te puedas morir. De hecho, aquí, por ejemplo, hay unas tiras de salvación que son mentales, físicas y todo un poco más simplificado, o sea, un poco alejado de lo que sería el barroquismo, que algunas veces hay con el USR. Además de todo esto, además de lo que es el sistema básico, que es lo que os estoy explicando un poco, tenemos también explicaciones acerca de cómo ir a hacer el movimiento, de cómo hacer los movimientos por terreno. Además, todo explicado además de manera bastante clara. Principalmente porque cada uno de sus apartados está enfocado como un láser para que te lo puedas consultar y lo puedas mirar rápidamente. También incluso tenemos una referencia rápida de una página para poder ir rápido. O sea, esto es una mecánica básica bastante heredada del Star Wars Without Number segunda edición. Y luego tendríamos lo que es la ambientación. La ambientación que tiene básica es una ambientación que recuerda a la Tierra Moribunda. Y ya para la gente que ya más o menos conozcan algunos de los juegos que han estado en Hornado últimamente, cosas como por ejemplo Numenera, el hecho de tener una Tierra muy lejana o un mundo muy lejano en el futuro, en el cual ha pasado de todo, ha habido tecnologías, ha habido magia, ha habido imperios, ha habido de todo, y todo tenga cabida. De hecho, viene ya con una ambientación creada, aunque no estás obligado a utilizarla. De hecho, es la ambientación que te utiliza de ejemplo, con detalles como por ejemplo países, ciudades, FES que tienen cosas rarísimas como inteligencias artificiales, artefactos, reinos de otros mundos y ese tipo de cosas, pero lo que sería en lo que se centra este juego es en el crear tu campaña. Ya podréis ver, por cierto, que el arte prácticamente es arte libre, o sea, muy del estilo de coger cosas que tengan una licencia o muy barata o libre. Eso no lo hace malo porque además está escogido con... Está bien escogido, principalmente. No desentona en cuanto a las selecciones de arte. Y aquí tenemos un poco casi pautas para que puedas hacer todo. Desde crear la historia, crear la geografía, crear los reinos, crear las naciones, sus culturas, las sociedades, las apariencias físicas. O sea, tenemos tablas prácticamente para casi todo, para accidentes geográficos, qué tipo de cosas o particularidades pueden llegar a tener, construcciones de historia, construcciones de... Por ejemplo, tabla de cultos malevolentes. A ver, esto puede parecer un poco aleatorio, pero en realidad casi todos son tablas de inspiración. No te lo va a dar absolutamente todo hecho. Tabla de tipos de pueblos rurales. Tenemos aquí, por ejemplo, en comunidades, pueblos rurales, tribus, ciudades grandes, etiquetas de comunidad. Aquí en donde empezamos a tener un poquito lo que sería en cómo está centrado las mecánicas que normalmente suele utilizar Kevin Crawford. Casi todas, de hecho, una de las cosas que utiliza mucho, ya se notaba mucho en Star Wars Without Number, es el hecho de ponerle a casi todo etiquetas. Etiquetas que normalmente te vienen definidas dentro del libro con lo que son ideas. Con lo que son ideas dependiendo de lo que necesites en ese momento. Ya sean enemigos, aliados, recompensas, aventuras. Y casi todos los lugares se suelen definir con 1 o 2 etiquetas que más o menos suelen crear ya algunas situaciones únicas. Y hay mogollón. O sea,
La cantidad de ideas que tiene este libro es apabullante. Tenemos también etiquetas para cortes, dependiendo del tipo de corte. Si es una teocracia, si es legalista, si es, o sea, intrigas, o sea, tablas para generación de intrigas, generación de ruinas, lugares, habitantes, conflictos que tengan los habitantes de una ruina. Los encuentros no solamente son solamente encuentros de combate, sino, por ejemplo, si te encuentras con una migración, por ejemplo, un campamento nómada, por ejemplo. Y evidentemente también tenemos una sección dedicada a la creación de aventuras. La creación de aventuras ya directamente se viene muy inspirada por las tablas anteriores. O sea, esto es esto es un gran recurso y prácticamente voy por la mitad, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, también creación de complicaciones en el combate, porque ya sabéis que los combates, una vez que llegues a la conclusión de que son pim pam y ya está, necesitas algo especial. Y ahí, por ejemplo, tiene tablas para meter cosas especiales en los distintos combates. Eh, uf, la verdad es que esto es súper apabullante. Tenemos también cómo hacer desafíos sociales, cómo hacer resolución de desafíos sociales, en caso de que queráis hacer cosas como desafíos sociales. Cómo crear tesoros. Hay que decir una cosa, todo lo que es el sistema de magia y los objetos mágicos, ya por la naturaleza del sistema ya se aparta de lo que sería el USR normal. Hay algunas cosas que sí que se semejan, por ejemplo, conjuros elementales, cosas que te permiten transportar, pero eso ya es porque normalmente los jugadores y las ambientaciones, incluso la fantasía y las ficciones, normalmente suelen tender a meter cierto determinado tipo de cosas. Cómo crear objetos, lugares y dominios, cómo construir cosas, cómo hacer grimorios. Vamos, esto es increíble. Cómo hacer tus propias criaturas, con además distintas categorías y cómo irlas creando, cómo ir metiendo determinados tipos de aspectos, si quieres meter algún tipo de corrupción, si quieres hacer tipos de mecanismos, por ejemplo. Lo que tendríamos de acciones, de reacción, moral. Esto es súper largo. Tenemos también, en caso de que no queramos utilizar la ambientación que utiliza o queramos modificarlo un poco, también tenemos razas no humanas con razas un poco más clásicas. A pesar de que tenemos aquí un sistema también para poder crearlas, tenemos algunas de las razas de fantasía como los enanos y los elfos y podemos ir creando en caso de que lo necesitemos. También tenemos grandes amenazas, como por ejemplo los Imperators, que son muy parecidos a lo que serían los antediluvianos de vampiro, principalmente porque son amenazas en plan rollo antediluvianas que no se pueden desafiar, literalmente. Las facciones, que para la gente que sois del Star Wars Number, ya sabéis que una de las cosas en las que destaca es el mecanismo de resolución de facciones, que podemos crear naciones, sociedades secretas y ese tipo de cosas, y ponerlos a competir. Tiene un sistema de competición entre ellas que puedan más o menos crear una especie de trasfondo de conflicto que, que pueda ayudar a potenciar las aventuras. Tenemos incluso reglas de cómo poder hacer que participen los jugadores en ellas, que vayan a poder hacer proyectos como que vayan a poder hacer, por ejemplo, sus propios proyectos. También tenemos reglas para hacer construcciones, para poder tener seguidores, soldados, guardias. Y ya por último, esto ya es un apéndice, son clases especiales ya directamente para la ambientación que te utiliza, que realmente son una guía para que puedas ir creando tus propias culturas. Principalmente porque hay muchas, por ejemplo, muchos de los magos principalmente están hechos para ser utilizados como una especie de amalgama. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que sería el juramentado, que sería el equivalente del monje,
Es una subclase de mago que está hecha, que realmente no utiliza conjuros, sino las típicas artes que normalmente se asocian como los monjes en Dungeons and Dragons, por ejemplo, que se pueda mezclar, por ejemplo, con un experto o con un guerrero, para poder darle un tono directamente muy específico. Y tenemos también otras reglas especiales para poder hacer un tipo de aventuras más heroicas, porque las que te dejan aquí, como hay una especie de inflación de daño en el sistema básico, está hecho para un tipo de partidas un poco más un poco más llanas. No, llanas no es exactamente la palabra, un poco más mundanas, en el cual no sea el heroísmo superheroico que normalmente te sueles encontrar a niveles altos. Pues aquí le puedes dar un giro, nunca mejor dicho, y ir un poco a lo que es todavía más heroico. Y tenemos por aquí unas subreglas, que son las de legados, que serían para llevar criaturas, bueno, o gente más imbuidas de lo arcano, lo sobrenatural y lo superhumano, que ya te indican que es una especie de antesala para poder utilizar, por ejemplo, esto, que es el Godbound, que es otro juego de Kevin Crawford, que es para llevar semidioses. Pero bueno, esto no llega tanto, pero puedes integrarlo, ¿vale? Y también, es que tenemos aquí un mogollón de cosas. Tenemos hasta un generador de estilos arquitectónicos, en caso de que lo necesitemos. En caso de que necesitemos alguna cosa un poco así. Y tiradas de aventuras fractales para ir creando generación de PNJs, ambiciones, motivaciones, un poco de todo. Esto es un filón. Esto, señores, es lo que yo llamo un juego filón. Esto lo podéis utilizar en solitario. Podéis intentar utilizarlo en solitario. Y si queréis quitarle la parte de reglas, podéis utilizarlo como unas mecánicas y unas reglas para crear vuestros propios mundos. Y esto es un poco a lo que aspira, a ser una especie de manual compendioso y absolutamente, y la verdad es que bastante útil, a la hora de guiaros, a la hora de hacer vuestros propios mundos, vuestras propias aventuras. Eso sí, hay que decir que esto es en inglés, está en inglés, dudo que vaya a salir en castellano nunca. Pero la verdad es que si queréis apuntar maneras a algo que digáis, ostras, quiero algo que valga mucho la pena, de fantasía, que me ayude a hacer casi cualquier tipo de aventura que se me ocurra, de fantasía, aunque sea oscura, aunque sea heroica, podéis sacar más de una idea, más de dos, incluso, y bueno, ideas innumerables de un libro de un autor que la verdad es que vale mucho la pena. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.